Muy buenos días. Quiero desearle una rica bendición para este día, para cada uno de ustedes que están mirando este video. Y ya siendo cierto, 10 de abril de 2021, siendo las 7:20 de la mañana, me alegro y me gozo de poder compartir este video hoy en día nuevamente con cada uno de ustedes, donde pueda usted animarse, alentarse y que pueda también conocer un poco más de la palabra del Señor, que tanto bien hace a nuestra vida y tanto bien hace, ¿cierto?, a cada uno como seres humanos. Por lo tanto, en esta hora quiero compartir con ustedes, ¿cierto?, una bendición a través de la palabra, ¿cierto? Y quiero compartir esta reflexión con ustedes que he titulado ¿Cómo es el sistema de orden de este mundo? ¿Cómo es el sistema de orden de este mundo? Por lo tanto, ¿cierto? Creo que es importante poder conocer un poco más, ¿cierto?, sobre qué nos dice la Biblia sobre el sistema de gobierno, ¿cierto?, en el cual, en el mundo en el cual estamos. Como, ¿qué hay detrás del telón, ¿cierto?, de este gobierno, de este sistema de gobierno y de todo lo que rige este gobierno. ¿Qué hay detrás del telón? Lo que no se ve. Así que quiero que podamos compartir esta reflexión en esta hora y que Dios sea bendiciéndole a cada uno de ustedes en esta hora. ¿Cómo es el sistema de orden? ¿Cómo es el sistema de orden de este mundo? Y quiero que leamos como texto central 1 de Juan capítulo 5, verso 19, que dice de la siguiente manera. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios. Pregunta, ¿usted sabe que es de Dios? ¿Usted sabe que pertenece a Dios? El mundo entero está bajo el maligno. Y este texto es bastante interesante porque aquí nos dice, ¿cierto?, que nosotros que somos y que hemos recibido a Cristo en el corazón y que le hemos entregado nuestra vida en las manos de Dios, nosotros sabemos que le pertenecemos a Dios. Pero también aquí nos dice, ¿cierto?, que el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, si no lo ha recibido como Señor y Salvador de su vida, usted no le pertenece al Señor. Por lo tanto, usted está bajo este sistema de gobierno que alguien lo rige y que alguien lo controla, que alguien lo gobierna. Y por lo tanto el texto dice que es el maligno. Él está detrás de este telón, ¿cierto?, de los sistemas de estos gobiernos, ¿cierto?, en el cual estamos, ¿cierto?, en este mundo, y él está ahí, ¿cierto?, camufladamente, ¿cierto?, controlando, gobernando, instando, ¿cierto?, subyugando todo el sistema de este mundo. Por lo tanto, si usted no es de Dios, por lo tanto usted entonces está bajo el maligno, está bajo este sistema del maligno, su vida está bajo, ¿cierto?, este sistema de gobierno del maligno. Bien, pero quiero que leamos también a modo de introducción el libro de Tito, capítulo 2, verso 12, que dice. Tito, capítulo 2, verso 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sin hacer excepción, a todos los hombres, incluyéndolo a usted, todos. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo que está siendo controlado y gobernado, ¿cierto?, por este sistema de orden de este mundo que lo gobierna el maligno, que está bajo el maligno, ¿cierto? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, cuando aquí habla de los deseos
mundanos, que dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Cuando se refiere a los deseos mundanos, mundanos es la palabra, ¿cierto?, que viene de la palabra mundo, que en griego es cosmos, ¿cierto? Esa es la palabra, que quiere decir un sistema, un orden de cosas, una filosofía, o sea, un sistema de gobierno, un orden de cosas, ¿cierto? Que lo está gobernando, ¿cierto? El maligno, porque este mundo está bajo ese sistema, ¿cierto? Controlado y gobernado por el maligno, dice la palabra del Señor, que sabe, ¿cierto? El mundo entero está bajo el maligno, o sea, Él está dando un orden a las cosas. Y también mundo significa, mundanos, una filosofía, o sea, la filosofía, ¿cierto?, de gobierno, de mentalidad, de pensamiento que lo está rigiendo, ¿cierto?, quien lo controla y quien lo gobierna. ¿Y quién es? Bueno, el maligno. Y primera de Juan, capítulo 2, verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por lo tanto, esto es también importante porque, ¿cierto?, nos habla de algo, no amar algo, no que no amemos, ¿cierto?, la vida del mundo que llevamos, con la familia, ¿cierto?, el trabajo que tenemos, las cosas que podamos disfrutar, que Dios nos puede, ¿cierto?, también bendecir, sino que está hablando de algo más profundo que eso. Está hablando de, ¿cierto?, como hablamos, cómo es el sistema de orden de este mundo. Está hablando de un sistema de orden. No amemos ese sistema de orden o esa filosofía de vida, de orden de este mundo, ¿cierto?, etcétera. Porque hay alguien detrás de ello, de esta filosofía, ¿cierto?, de vida, ¿cierto?, que es el enemigo, el maligno. Por eso que no debemos amar este mundo, porque dice, si no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, esta filosofía de vida, de orden, de sistema, de gobierno, de ideal de vida, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él o no puede estar en él. No puede estar en él. Mire, usted no puede amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. Usted no puede amar la palabra de Dios y amar la filosofía de pensamiento, ¿cierto?, de este mundo al mismo tiempo. Usted no puede desear las cosas de Dios y desear las cosas, ¿cierto? Usted no puede desear las cosas de Dios y desear los deseos mundanos de este mundo al mismo tiempo. No puede, no puede. O es lo uno o es lo otro, pero no puede, ¿cierto?, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si este mundo está bajo el maligno, entonces, ¿cómo es el sistema de orden de este mundo? Y es precisamente a lo que, ¿cierto?, en esta introducción que hicimos, quiero enfocarme en esta hora. ¿Cómo es el sistema de orden de este mundo? Bien, primero, vamos a decir, ¿cierto?, tres cositas bien importantes, bien relevantes. Lo primero que vamos a decir, cómo es el sistema de este mundo, porque lo está gobernando el maligno, porque está bajo el maligno. Primero, hay un príncipe que gobierna este mundo, porque si hay un sistema de orden en este mundo, tiene que haber también una cabeza pensante, alguien que esté a la cabeza, ¿cierto?, bajo este sistema de este mundo. Por lo tanto, lo primero, hay un príncipe que gobierna este mundo. Primera de Juan, ¿cierto?, 5:9, que es nuestro texto central, lo leímos y dice, sabemos que somos de Dios. Usted sabe que es de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el sistema de orden de este mundo. Está bajo el mundo entero está bajo, ¿cierto?, el sistema de orden de las cosas de este mundo. El mundo entero está bajo,
¿cierto? La filosofía, ¿cierto? De vida de este mundo y de gobierno también. Por eso que dice, ¿cierto? El mundo entero está bajo el maligno. Pero la Escritura dice también, nosotros que hemos recibido a Cristo en el corazón, sabemos que somos de Dios. O sea, el mundo está, como dice aquí, el mundo entero está bajo el maligno. O sea, es como si estuviera diciendo, lo pudiéramos parafrasear, el mundo entero está, ¿cierto?, en las rodillas del maligno. Está en los brazos del maligno. Está acurrucado, ¿cierto?, ¿cierto?, en los brazos y las rodillas del maligno. O como el mundo entero está arrullado en el regazo del maligno. Por eso que Juan capítulo 12, verso 31 dice lo siguiente. Escuche bien y leamos bien estos versos de la palabra del Señor. Leámoslo bien. ¿Qué dice? Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, hay un príncipe que gobierna, ¿cierto?, este mundo. Y la Escritura, ¿cierto?, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora ese príncipe que gobierna el sistema de este mundo, ¿cierto?, que es el maligno, será echado fuera, dice la palabra del Señor. Pero también Juan capítulo 14, verso 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Por eso que leemos este texto central en 1 Juan 5, ¿cierto? 19, 20, dice, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y Jesús hablando aquí, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, que rige el sistema de este mundo, que gobierna, ¿cierto?, este mundo. Pero dice, y él nada tiene en mí, porque Jesús, ¿cierto?, sabemos que era el Hijo de Dios, y como tal el príncipe de este mundo, el maligno, ¿cierto?, en este caso Satanás, el diablo, no tiene nada que ver con Jesús, y no tiene nada que ver con él. Por lo tanto, si nosotros somos de Dios, por lo tanto el maligno no tiene nada que ver con nosotros. Si nosotros somos de Dios, el maligno no tiene nada, ni una parte en nosotros, ni con nosotros, ni nada, ninguna relación, ninguna comunión, nada. No tiene poder, no tiene autoridad sobre nosotros como hijos de Dios. Por lo tanto, si usted sabe que es de Dios, el maligno no tiene ni un control sobre usted. Aunque todavía estamos, ¿cierto?, en este mundo, ¿cierto?, viviendo aquí. Pero, ¿cierto?, nosotros sabemos que somos de Dios. Juan 16:11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuándo? Bueno, hace unos días atrás, ¿cierto?, celebramos la Semana Santa, celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también su resurrección. Y dice, por cuanto de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y en esos días de recordatorio de Semana Santa estuvimos recordando, ¿cierto?, ese sacrificio vicario, ¿cierto?, de Cristo en la cruz del Calvario por mí, en mi lugar. Y ahí, ¿cierto?, también en ese sacrificio no solamente logró la victoria sobre nuestra salvación, sobre el perdón de nuestros pecados y sobre nuestra justificación para declararnos, ¿cierto?, inocentes, ¿cierto?, delante de Dios, para que pudiéramos tener ese acceso, ¿cierto?, ahora al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo en esa reconciliación. Y en esa cruz también Él, ¿cierto?, logró la victoria también sobre el maligno, sobre el maligno, sobre ¿cierto?, la muerte y sobre, ¿cierto?, este control de sistema sobre, ¿cierto?, el maligno, sobre el diablo, sobre el príncipe de este mundo. Y ahí lo derrotó, ¿cierto?, en una derrota, ¿cierto?, pero triunfal. Así que qué tremendo.
Y agradecer a Dios por ello, ¿cierto? Porque nos da la victoria ahora, en este tiempo, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo en eso que Él logró en la cruz del Calvario, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el gobierno de este príncipe de este mundo, pero que en esa cruz ya, ¿cierto?, lo exhibió públicamente derrotado con todas sus huestes de maldad. Así que gracias a Dios por ello. Bien, pero también, ¿cierto? Dice Efesios capítulo 6, verso 10, en adelante, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Hay una razón. Usted tiene que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque hay una razón, hay un porqué y un para qué. Mire, sigue diciendo. Vestido de toda la armadura de Dios, porque también hay una razón para ello. Por eso usted tiene que fortalecerse en el Señor y tiene que vestirse de toda la armadura de Dios. ¿Por qué y para qué? Bueno, sigamos leyendo el texto. Y aquí está el por qué. Hay una razón, hay un propósito, hay una finalidad. Fortalézcase en el Señor y vístase de toda la armadura de Dios. Y dice, ¿para qué? Para que podáis estar firmes, ¿cierto?, contra las acechanzas del diablo, o sea, para que usted se mantenga firme, ¿cierto? Porque nuestras armas espirituales, ¿cierto?, son poderosas en Dios. Por eso que usted tiene que fortalecerse en el Señor y tomar la armadura de Dios, porque la armadura de Dios, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Uno también recibe fortaleza del Señor, porque son armas espirituales que están ahí revestidas del poder de Dios, de la fuerza, ¿cierto?, del poder de Dios para nuestra vida. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, tomando toda la armadura de Dios para que podáis primero estar firme. Para que usted esté firme tiene que fortalecerse en el Señor y en el poder del Señor. Para que usted pueda estar firme tiene que vestirse de toda la armadura de Dios. Y hay algunos en la vida que me están escuchando, que están viendo este video, que están viendo, ¿cierto?, escuchando este mensaje, esta reflexión, que no se están fortaleciendo en el Señor en la vida, que no, ¿cierto?, se están fortaleciendo en las fuerzas del Señor y que no están vestidos de la armadura de Dios. Por lo tanto, usted no puede estar firme contra las acechanzas del enemigo y no lo puede resistir tampoco, porque está desprotegido. ¿Ah? Está desprotegido. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Escuchen bien, por eso esto es importante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y en lo cual hay un príncipe que lo gobierna. Hay una mente pensante. Hay alguien, un líder ahí a la cabeza sobre estos gobernadores de las tinieblas de este siglo, que es el príncipe de este mundo, que es el maligno, que es el diablo, que es Satanás. Pero nosotros sabemos que somos de Dios y que nosotros también tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de la fuerza de Dios y vestirnos de toda la armadura de Dios para poder enfrentar estas huestes espirituales que gobiernan este mundo. Dice también, ¿cierto?, contra huestes espirituales de maldad, porque quien lo rige, quien lo controla, quien lo gobierna es el príncipe, ¿cierto?, de este mundo, ¿cierto?, o el maligno. Por lo tanto, lo que él promueve, lo que él, ¿cierto?, promueve, incita también, ¿cierto?, y lleva, ¿cierto?, a su hueste y cierto, huestes espirituales de maldad, a que lo lleva es a la maldad. Es hacer todo lo malo, promover toda la maldad, todo lo que es mal, todo lo malo. Por eso que este mundo, ¿cierto?, está bajo el maligno, porque aquí en este mundo se está promoviendo toda la maldad, todo lo malo. Y en este mundo estamos viviendo. Pero nosotros sabemos que somos de Dios y que el Señor nos guarda, ¿cierto?, de este mundo.
nos libra, ¿cierto?, de este sistema de gobierno, para que no nos contaminemos y para que no nos enrolemos en este sistema de filosofía de vida de este mundo que solo promueve al mal, incita al mal y nos lleva a la maldad y a hacer cosas que realmente no son nada bueno. Dice, por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Amén. Bueno, eso es lo primero, ¿cierto? ¿Cómo es el sistema, ¿cierto?, de orden de este mundo? Porque primero, ¿cierto?, es así. Hay un príncipe que gobierna este mundo. Y ese cierto príncipe es el maligno. Es ese que promueve todo, en esa mente pensante de él, promueve todo lo malo, toda maldad, incita a ello, a que hagan lo malo, ¿cierto? A que te rebeles, a que seas, ¿cierto?, en la vida, que no te importe lo que opinen los demás. Total, es mi vida, esa es mi vida, así la llevo. Yo soy el capitán de mi propia vida, el que forjo mi propio destino, el que forjo mi propia vida. ¿Y quién me va a decir algo? Bueno, eso es lo que promueve, ¿cierto?, el príncipe de este mundo y todas estas huestes espirituales de maldad. A lo malo, a que te rebeles, a que seas un hijo rebelde, a que seas un hijo desobediente. Por lo tanto, eso es lo que está promoviendo el príncipe de este mundo. Por lo tanto, yo te aconsejo y te animo a que tú puedas venir al Señor y comiences a fortalecerte en el Señor. Ya comiences, ¿cierto?, a tomar fuerza en el Señor y a pedir la fuerza de Dios para que puedas salir de este sistema de orden, de este mundo que te lleva solamente a vivir de una vida realmente mal, a estar en la droga, a estar, ¿cierto?, dañando tu vida, fumando, tomando, el alcoholismo, que lleva a tanta gente, ¿cierto?, a destruirse a sí misma. El homosexualismo, el lesbianismo, este sistema de filosofía de este mundo que está degradando la integridad del ser humano. Te animo a que salgas de ahí y pidas la fuerza de Dios y te fortalezca en el Señor y reciba a Cristo en el corazón y te acerque a Dios, porque Él te puede librar de todas estas cosas. Porque el príncipe de este mundo y los que gobiernan el sistema de orden de este mundo solamente te incitan a lo malo. Huestes espirituales de maldad, gobernadores de maldad y el príncipe de maldad, príncipe maligno, que solamente promueve hacer lo malo, que promueve al aborto, que promueve, ¿cierto?, también a promover muchas leyes que van en contra de Dios, que van en contra de la familia, que van en contra de la vida. Bueno, es el sistema de este mundo. Pero nosotros sabemos que somos de Dios y que no promovemos eso, que estamos a favor de la vida, que estamos a favor de la integridad de la familia, ¿cierto? Y estamos a favor siempre de hacer lo bueno, hacer el bien, ¿cierto? Aunque el sistema de orden de este mundo, ¿cierto?, diga lo contrario. Bien, eso es lo primero. Hay un príncipe que gobierna este mundo y que es un príncipe nada bueno y nada misericordioso con la raza humana. Pero hay un príncipe más poderoso, más glorioso, que se llama Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, ese príncipe de paz, ese potente Dios, que está con los brazos abiertos para recibirte y para abrazarte, ¿cierto? Y para acogerte y librarte de este sistema, de este mundo en el cual estamos, ¿cierto? Lamentablemente todavía, pero que ya Cristo vendrá en su segunda venida, ¿cierto? Y cambiará todas las cosas, ¿cierto?, para bien, haciendo un gobierno de justicia, de paz y de amor. Bien, eso es lo primero. ¿Cómo, cierto, es el sistema de este mundo? Bueno,
Vimos, ¿cierto?, que hay un príncipe que gobierna este mundo. Lo segundo, hay una filosofía de vida de este mundo. Y ya vimos que filosofía es, ¿cierto?, pensamiento, ideal de vida, ¿no? Filosofía. Y quiero que veamos, ¿cierto?, en esta segunda división, hay una filosofía de vida de este mundo. Primera de Corintios capítulo 3, verso 19 dice lo siguiente. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Escuche bien cómo lo dice. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, porque escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y aquí está hablando, ¿cierto?, esta palabra, algo tan importante y tan relevante. Mire, el sistema de filosofía de vida de este mundo está en contra de Dios. Por eso que dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez o es necia para con Dios, porque escrito está, Él prende a los sabios, este sistema de filosofía, ¿cierto?, que rige este mundo, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Por eso que el sistema de filosofía de vida de este mundo está en contra de Dios y en contra de la palabra del Señor, en contra de la palabra de Dios. 1 Corintios, ¿cierto?, capítulo 2, verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no tenemos este espíritu, ¿cierto?, de filosofía o de pensamiento de vida, ¿cierto?, que rige este mundo, que nos conduce solamente a lo malo, al mal, porque, ¿cierto?, la escritura en el texto central que leímos decía que el mundo entero está bajo el maligno, bajo esa mente maligna, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros no estamos, ¿cierto?, siendo controlados por ese espíritu, ¿cierto?, de maldad que rige este mundo, sino que nosotros hemos recibido a Cristo en el corazón, ¿cierto? Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, que nos lleva y nos incita al bien, a hacer lo bueno, amar, ¿cierto?, la vida, ¿cierto?, amar la familia, ¿cierto?, la integridad de la familia, como bien mencionaba antes, a no ser lo malo, ¿cierto?, a no llevar un sistema de vida, ¿cierto?, que va en contra de Dios, que va en contra de la palabra, como bien decía anteriormente, el homosexualismo, ¿cierto?, es un sistema de filosofía que, ¿cierto?, va en contra de la palabra de Dios, el aborto va en contra de la palabra de Dios, ¿cierto?, ¿cierto?, esta filosofía de vida que está promocionando, ¿cierto?, que pueda un niño ser adoptado por padres del mismo sexo, ¿cierto? También eso va en contra de la voluntad de Dios, ¿cierto? Que van a ser tutores, que van a estar ahí, ¿cierto?, legalmente, de alguna manera, casados, como, ¿cierto?, el lesbianismo, la homosexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces, este es un sistema de filosofía, ¿cierto?, que va en contra de Dios, que va en contra, ¿cierto?, de la naturaleza, ¿cierto?, de lo cual Dios también nos hizo y nos formó a imagen de Dios. Ese no fue el plan de Dios desde un comienzo. Es el sistema de gobierno de este mundo, de orden de este mundo, que lo rige el príncipe, ¿cierto?, que esa mente pensante que incita a todo lo malo y quiere, ¿cierto?, fragmentar todo ese orden que estableció Dios, lo quiere fragmentar, lo quiere, ¿cierto?, distorsionar y lo quiere quebrar. Por eso que es tan relevante que nosotros, que hemos recibido a Cristo en el corazón, ¿cierto?, podamos llevar vidas íntegras, vida ejemplar en esta sociedad, ¿cierto?, y no podamos ser una vergüenza al Evangelio ni una vergüenza al Señor, ni una vergüenza también a nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo la vida? Bien. Sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando dice aquí, no os conforméis, o dice, no os moldéis, ¿ah? No os moldéis, o no nos coloquemos el zapatito de molde, de sistema, de filosofía de vida de este mundo. Si nosotros, ¿cierto?, nos colocamos ese zapato de sistema, de orden, de molde de vida, ¿cierto?, de este mundo, entonces estamos mal. Porque esta filosofía de vida, de orden de este mundo, ¿cierto?, cada día incita a lo malo, cada día incita al mal, a hacer lo malo, a vivir como yo quiero, sin importar la opinión de los demás, es mi vida y así la vivo, y es el sistema de este mundo. ¿Ah? Usted puede vivir como quiere. ¿Ah? ¿Y quién me puede decir algo? No. Dice, no os conforme o no te amoldes al sistema de filosofía de pensamiento de este mundo. Si yo quiero vivir en la droga, ¿qué le importa a los demás? Si yo quiero vivir en el homosexualismo, ¿qué le importa a los demás? Si yo quiero vivir una vida fumando, tomando, ¿qué le importa a los demás? No. Debe importarnos, porque todas estas cosas están produciendo un daño en la vida del ser humano, en la integridad de vida del ser humano. ¿Ah? Por eso que dice, si no transformaos, esta palabra transformaos, ¿cierto? Es esto, tiene este significado, ¿cierto? Que es metamorfosis, es como cuando, ¿cierto? Aquella oruga, aquel gusanito, ¿cierto? Ya le llega ese tiempo de esa transformación, de poder pasar de oruga ¿cierto? A esa transformación de encapullarse, y luego de ese capullo, ¿cierto? Después de algunos ciertos días, aparece, ¿cierto? Y nace una hermosa paloma. Ese es el significado. No conforme o no te amoldes al sistema de vida de este mundo, que solamente te incita al mal, a hacer lo malo y a vivir una vida realmente en contra de Dios, en contra de la palabra del Señor. Y sino transformado, dice, o sea, metamorfosis, que haya una metamorfosis en tu vida, que haya un cambio de filosofía, de pensamiento, ¿cierto? En tu mente, en cómo, si esto llevas tu vida, en cómo piensas, ¿cierto? En tu vida, en cómo la llevas, en cómo la estás conduciendo, en cómo la estás viviendo y hacia dónde va tu vida. ¿Cuál es el final de tu vida, ¿cierto? Porque si vas en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, y vas siguiendo esta corriente de filosofía, de pensamiento de este mundo que lo rige, ¿cierto?, solamente el maligno, por lo tanto el destino va a ser un destino fatal, un destino fatal. Tu vida no va a llegar a nada bueno. Va a ser un destino fatal, lamentablemente. Porque todo este sistema de este mundo que lo gobierna el maligno y toda esta hueste espiritual de maldad se oponen a Dios, se oponen, ¿cierto?, al Señor, se oponen a todo lo de Dios y se oponen a la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cierto?, yo te animo a que realmente pueda haber en ti esta metamorfosis, este cambio que te va a llevar, ¿cierto?, a caer en los brazos del Señor, a poder cambiar tu vida, a poder, ¿cierto?, hacer el cambio, ¿cierto?, de mentalidad y de filosofía de vida en la cual estás, ¿cierto?, llevando. No importa en qué, ¿cierto?, dónde, qué vida lleves, si es, ¿cierto?, en el alcoholismo, la homosexualidad, ¿cierto?, el lesbianismo, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Si estás en vicio, estás en pecado, ¿cierto?, o a lo mejor estás en el adulterio, en la fornicación, no importa, pero si tú entregas tu vida al Señor, ¿cierto?, y le pides la fuerza a Dios, te fortalece en el Señor y entregas tu vida en las manos de Dios, Dios va a cambiar tu vida y la va, ¿cierto?, a orientar y a alinear, ¿cierto?,
ahora a no estar en contra de Dios ni en contra de la palabra de Dios. Si tú estás en el robo, ¿cierto? Ahí haciendo ¿cierto? Siendo un ladrón y robando y sacando y extrayendo aquello, ¿cierto? Que no te pertenece, bueno, cambia tu vida, que haya un cambio, una metamorfosis. Dios puede cambiar tu vida, Dios puede sacarte de ahí. Porque eso es lo que, ¿cierto?, el Señor quiere. Para eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, para generar en la vida del ser humano una metamorfosis, un cambio, para sacarlo del molde de pensamiento y de filosofía de este mundo, para ahora llevarlo, ¿cierto?, a ese sistema de filosofía y de pensamiento que es conforme, ¿cierto?, a la palabra del Señor, que será una vida mejor para ti, que será una vida mucho mejor para ti, que te traerá paz, que serás un hombre honesto, sincero, íntegro en la vida. Y que por sobre todo te traerá salvación a ti y te traerá salvación también a los tuyos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Cierto? Porque hay personas que salieron, ¿cierto?, de esta filosofía de vida, de este mundo, que hicieron lo malo, siguieron sus vicios, sus pecados, hicieron lo que quisieron en la vida. Pero conocieron al Señor, tuvieron un encuentro con Dios. Y eso es lo que le animo, que usted tenga un encuentro con el Señor, para que comiencen a suceder cambios transformadores en su vida. Bueno, y hay personas que conocieron al Señor, ¿cierto? Entregaron su vida a Dios, pero que con el tiempo y con los años volvieron nuevamente a lo mismo, a la misma vida. Y dice aquí, enredándose otra vez en ella. Cuando se enreda otra vez en los mismos vicios, nuevamente en los mismos pecados, hay un enredo. O sea, aquí, ¿cierto? Hay alguien que se enreda, ¿cierto? Y que se amarra a la misma vida que llevaba antes, de la cual el Señor ya los soltó, ¿cierto? Cortó todas esas amarras, esas cadenas de vicios, pecados que llevaba antes, lejos de Dios, sin Dios, sin esperanza en el mundo, ¿cierto? Sin considerar a Dios en la vida, pero que conocieron a Dios, pero que con el tiempo se volvieron atrás porque se comenzaron a enredar con ciertas cosas que no debieran enredarse. Y su postrer estado, dice la Escritura, viene a ser peor que el primero, porque cae más fuerte ahora. Por eso que el cuidado que hay que tener, cierto, que cuando usted recibe al Señor en su vida, no volver atrás. El que toma la mancera del arado en el Señor, en el Evangelio, en la palabra de Dios, ya no puede mirar atrás. Y si mira atrás, es peligroso. Entonces, yo le animo a no mirar atrás. Si usted ya abrazó al Señor y ya entregó su vida a Cristo, siga firme, siga ahí, como decíamos anteriormente, fortalezcase en el Señor, en el poder de la fuerza de Dios, y ármese de toda la armadura de Dios, ¿cierto? Y de la palabra de Dios, para que usted pueda seguir adelante avanzando en esta vida, en la fe, en el Hijo de Dios. Bien, eso es lo segundo, en cómo es el sistema de orden de este mundo. Primero dijimos que hay un príncipe, una mente pensante, un líder que lo gobierna, que es el maligno. Segundo, que hay una filosofía de vida de este mundo, y toda esta filosofía de vida de este mundo nos lleva a vivir como queremos, sin importar qué opina los demás, sin importar tampoco a Dios en la vida, sin importar la palabra de Dios, sin importar nada. Por lo tanto, él vive su vida como quiere, ¿cierto? Sin importarle nada en la vida. Por lo tanto, ¿cierto? Pero que realmente lo animo a que usted pueda tener un cambio de vida. Porque esa vida, ¿cierto?, que usted está llevando sin Dios, sin la palabra de Dios, sin principios de vida, no lo va a conducir a nada bueno. El final de su vida va a ser fatal, catastrófico y lamentablemente, ¿cierto?, lo va a llevar a que un día usted esté delante de Dios y le tenga que rendir cuentas de su vida. Y va a ser catastrófico y va a ser muy lamentable para usted.
Bien, pero hay un tercer punto que yo quiero compartir con usted, ¿cierto? En esta hora, que es, hay un propósito. Hay un propósito planificado de este mundo. ¿Por qué? Porque hay un príncipe que lo rige y es una mente pensante. Hay una filosofía de vida de este mundo porque hay alguien que está promoviendo ese sistema de filosofía en este mundo, que va en contra de Dios, que va en contra de la palabra del Señor y que va, ¿cierto?, en promover todo lo malo. Una vida, ¿cierto?, realmente lamentable. Pero también, ¿cierto?, hay un propósito, porque todo tiene un propósito en la vida y este príncipe, ¿cierto?, esta mente pensante que rige todas las cosas, tiene un propósito de filosofía, tiene un propósito para lo cual promueve toda esta cosa, toda esta filosofía de vida. Tiene un propósito, pero planificado, pensado, ahí, ¿cierto?, bien determinado, anticipado, ahí, que lo pensó. Bueno, hay un propósito pensado, planificado de este mundo. Y nosotros en Santiago 4:4 podemos leer, ¿cierto? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Mire qué importante, toda amistad con la filosofía de pensamiento de este mundo es enemistad en contra de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, de este sistema de pensamiento, de vida planificado y pensado, ¿cierto?, se constituye en enemigo de Dios. En enemigo de Dios. Entonces, uno de los propósitos planificados, calculados, definidos, ¿cierto?, del príncipe de este mundo es, mire, escuche bien, uno de los propósitos pensados y planificados, ¿cierto?, de esta mente pensante que está controlando este mundo de orden, que es el maligno, uno de los propósitos es planificado y pensado, es el odio contra Dios, es la enemistad contra Dios. Y eso es lo que promueve él, ¿cierto? Eso es lo que incita a él, a que usted esté en contra de Dios, esté en contra de los principios de Dios, en contra de la palabra de Dios y esté en contra, en enemistad contra Dios. Eso es lo que promueve. Y hay mucha gente que está así. Por eso yo le animo en esta hora que usted pueda cambiar esa mentalidad, ese pensamiento tan, ¿cierto?, centrado en sí mismo, sin considerar a Dios, sin considerar la palabra del Señor, sin considerar, ¿cierto?, los principios de la palabra del Señor, porque todo ello lo está llevando a usted a alejarse de Dios, a vivir una vida sin Dios, porque el príncipe de este mundo sabe que un día todo hombre, y lo sabe, todo hombre rendirá cuenta delante de Dios. ¿Y qué cuenta le va a rendir a usted? ¿Qué cuenta le va a rendir a usted? Entonces, por eso es que es importante esto. Uno de los propósitos planificados, pensados, ¿cierto?, de aquel que rige el sistema de orden de este mundo es odio contra Dios, enemistad contra Dios. Por eso hay tanta rebeldía en nuestra sociedad, por eso hay tantos hijos rebeldes, desobedientes, por eso que, ¿cierto?, hay tantas personas que no les interesa a Dios, porque están siguiendo la corriente de filosofía de este mundo, pensado, planificado, calculado. Se están amoldeando al sistema de este mundo, se están colocando en ese zapatito de filosofía de este mundo. Sáquese ese zapatito, sáquese ese zapato de sistema de molde de este mundo, sino que usted pueda, ¿cierto?, recibir una transformación de pensamiento de cómo está llevando su vida. No lleve su vida en contra de Dios, ni en contra de la palabra del Señor, porque eso será lamentable y eso será fatal para su vida. Bien, vamos a leer unos textos, ¿cierto?, que dice aquí de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 12, verso 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que, mire, esta es la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, el príncipe de este mundo, ¿cierto? Que aquí se le llama el dragón, Satanás, el diablo, ¿cierto? Que es el maligno que rige el sistema de orden de este mundo, ¿cierto? Hace guerra contra, ¿cierto? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, porque Él odia, ¿cierto? Uno de los propósitos de Él, ¿cierto? Es promover, es incitar el odio contra Dios y contra todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso que usted, ¿cierto? Yo le insto a salirse de ese sistema de filosofía, de pensamiento, de vida que muchos llevan hoy en día en este mundo. Contra Dios. Sin querer saber nada de Dios. Por lo tanto, ¿cierto? Yo le animo a que usted pueda tener un acercamiento a Dios y que pueda considerar a Dios en la vida. Considérelo, considérelo. La palabra del Señor dice que Él es el creador de todas las cosas, de nosotros, y Él es antes de todas las cosas, y Él debe ser antes de todas las cosas en nuestra vida. Antes de las cosas de la vida debe ser Dios en nuestra vida. Y antes que primero que aún, que nuestra propia filosofía de pensamiento de vida debe ser Dios primero aquí. Dios, Dios, Dios. Que Dios nos ayude, ¿cierto? A cada uno de nosotros. Dice también, ¿cierto? El libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Quién? Bien, ¿cierto? El maligno, para blasfemar de su nombre